Buenas tardes a todos, soy José Salgado y les doy la bienvenida a la conferencia que bajo el título Perspectivas macro y estrategia de cara al segundo semestre de este año vamos a celebrar. La conferencia correrá a cargo de Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank, y de Marta Rega como directora de gestión de carteras del banco. Sin más dilación, paso la palabra a Alicia para que empecemos. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias a todos. Pues como les indicaba José, yo voy a empezar a hacer una revisión de las principales perspectivas macroeconómicas que hemos visto en el segundo trimestre del año y que también se empiezan a observar a partir de la segunda mitad del año 2020. El segundo semestre de este año ha empezado con una revisión a la baja de las perspectivas económicas por parte de los principales organismos internacionales. En concreto, el último escenario que se ha presentado ha sido el del FMI, que no solamente ha vuelto a constatar que el mundo afronta la mayor recesión económica a nivel global en tiempos de paz, sino que también ha elevado, si cabe, la contracción que sufriremos a nivel global, tanto las economías avanzadas como las economías emergentes. En concreto, estima que la contracción del PIB global va a ser en torno al 5%, rebajándolo respecto a su escenario previo de abril, donde estimaba que la contracción estaría en torno al 3%, 3,5%, y señalando que la mayor contracción se producirá precisamente en la eurozona, si bien, como pueden ustedes observar en este gráfico, con un patrón divergente entre sus cuatro principales economías. En el caso de España, Francia y Italia, se estima una contracción del PIB que podría rozar casi el 13% del PIB, mientras que en el caso de Alemania, esta solamente sería del 7,8%, como ven ustedes, con un gran diferencial entre las cuatro grandes economías que componen la eurozona. Y por otro lado, esta caída de Alemania sería similar a la de Estados Unidos, estimando el Fondo Monetario Internacional que sería del 8% frente a la estimación que ha hecho la Reserva Federal, donde estimaba que la contracción del PIB de este año de la economía americana sería del 6,5%. Y en un escenario global en el que la única economía de las grandes economías que configuran el mundo que lograría mantener una senda de crecimiento positiva sería la economía china, con un avance de su crecimiento del 1%, si bien hay que destacar que sería su menor crecimiento desde 1980 y estaría muy por debajo de su crecimiento promedio en la última década, que ha estado en torno al 7,7% anual. Como decía, en contraste, en las economías emergentes, en India, sí que se va a producir una contracción del 4,5%, y siendo la única economía de las grandes economías del mundo que parece que no sufrirá esta recesión económica, China, con un crecimiento del 1%, si bien tenemos que señalar que será que contrasta con su crecimiento promedio anual de la última década, que era del 7,7%. Es decir, que aunque China siga creciendo en torno a un 1%, supone una gran contracción de su ritmo de crecimiento económico que ha presentado durante la última década. En este contexto, los principales organismos internacionales han revisado a la baja las previsiones de crecimiento porque lo que se prevé es una contracción mayor del PIB en el segundo trimestre, cuyo dato todavía no hemos conocido, principalmente en las economías que he señalado antes, como España, Italia, Francia y Reino Unido, y que en el caso de Alemania y Estados Unidos serán ligeramente más suaves, pero aún así estarán en torno al 10% del PIB. El único dato que conocemos ya real de cómo ha evolucionado la economía china después de la caída tan abrupta que sufrió en el primer trimestre ha sido este crecimiento que ha experimentado la economía china en el segundo trimestre del año de un 3,2%. Me gustaría compartir con ustedes a qué se debe este fuerte rebote de la economía china. Principalmente ha estado apoyada por dos factores: los estímulos fiscales que está desarrollando el gobierno chino, principalmente en la inversión en infraestructura, pero también en el sector inmobiliario, aumentando el riesgo que ya presentaba este sector de burbuja antes de la crisis del COVID-19, pero también ha estado apoyada en el
relanzamiento de su producción industrial, que como ustedes ven ya recupera en el mes de junio niveles casi pre-COVID, principalmente debido a las exportaciones, al repunte de las exportaciones de productos sanitarios hacia los países del resto del mundo, especialmente las economías avanzadas, para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, observamos que las ventas minoristas continúan lastradas, es decir, registran caídas durante los últimos 5 meses, explicado principalmente porque lo que se está observando en la economía china es que la demanda doméstica no acaba de repuntar, ya que el sentimiento económico de los ciudadanos chinos se ha deteriorado principalmente también ante el deterioro de su mercado laboral y las peores expectativas económicas a corto plazo. Pero también estamos observando que no solamente la economía china consigue repuntar y recuperar tracción económica, aunque también es cierto que en el último mes se ha visto lastrada ante el fuerte deterioro del crecimiento económico mundial y del comercio mundial, también estamos observando que las economías avanzadas, la eurozona concretamente y Estados Unidos, recuperan la senda del crecimiento después de ese fuerte desplome que se ha producido en nuestras economías en el segundo trimestre del año. Pero me gustaría señalarle que se está produciendo un ritmo divergente. En contra de lo que podríamos predecir, la eurozona avanza a mayor ritmo de lo que está haciendo Estados Unidos actualmente, porque la economía americana se está viendo en las últimas semanas su recuperación económica lastrada ante el repunte de los casos diarios de contagio y ante una peor situación de la crisis sanitaria en este momento frente a lo que está ocurriendo en Europa. Una recuperación económica que viene apoyada tanto por el avance de la producción industrial en la eurozona y en Estados Unidos, si bien con mayor tracción en el caso de la eurozona de la producción industrial, pero también por la recuperación de las ventas minoristas, si bien en este caso es la economía americana la que ha mostrado un mayor relanzamiento de esas ventas minoristas respecto a la eurozona, explicado principalmente, como vamos a ver, por un factor que han sido el paquete de estímulos fiscales aprobado por el Senado de los Estados Unidos, con ayudas directas hacia las familias, pero también hacia los desempleados. En este contexto también estamos observando en esos indicadores que han surgido en nuestra crisis y que son fundamentales también para analizar cómo se están recuperando las economías, que son los indicadores relacionados con el Big Data y la movilidad. Estamos observando que las 4 grandes economías de la eurozona, es decir, España, Alemania, Francia e Italia, empiezan a recuperar en términos de movilidad sus cifras, incluso lo superan en algunas áreas como son las zonas recreativas públicas, se sitúan en niveles casi pre-COVID en términos de alimentación y farmacia, pero siguen más lastrada en términos de hostelería, ocio y retail y, por supuesto, en transporte público. En el caso de Estados Unidos, lo que se está observando en las últimas semanas es que a medida que han ido aumentando los casos de contagio y que muchos estados han tenido que dar marcha atrás en sus medidas, en sus procesos de desescalada o adoptar nuevas medidas de aislamiento social, estamos observando una ralentización del ritmo de avance del crecimiento del PIB y de recuperación económica. Lo podemos observar en estos 2 indicadores. El primero que me gustaría compartir con ustedes es el dato de las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, que precisamente hoy se ha conocido que en el último dato, es decir, las peticiones registradas hasta el 18 de julio, ha vuelto a repuntar a 1,4 millones frente al dato anterior de 1,3 millones de peticiones semanales en las que se había estabilizado en las últimas 2 semanas de julio. De la misma forma que este indicador que ha desarrollado Oxford Economics sobre el monitor de recuperación de la economía americana, también se observa que a partir de junio, de principios de junio, un estancamiento en el ritmo de avance de la recuperación económica, principalmente no solamente en términos de movilidad, sino también en generación de empleo, como pueden ver ustedes en la barra amarilla. Algo que ha coincidido también con el último dato sobre confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en este mes de julio, donde hemos conocido que el sentimiento económico de los consumidores ha retrocedido ligeramente después de haber crecido desde que se iniciaron los procesos de desescalada tanto en abril y en mayo. Por tanto, estos datos de una menor tracción en la creación de empleo y también en ese monitor de la recuperación económica se están también viendo avalados
por cómo está avanzando el consumo privado en Estados Unidos en las últimas semanas. En estos gráficos, como ustedes pueden ver, en el momento que se produjo la disrupción y las medidas de confinamiento en algunos estados de Estados Unidos o esas medidas de aislamiento social, el consumo privado en Estados Unidos se contrajo un 33%, y fue a medida que se fueron adoptando distintos programas de estímulo fiscal por parte del gobierno de Estados Unidos en consenso con el Partido Demócrata, que, como saben, llegaron, el primer paquete fue de hasta 3,5 billones de dólares. Ese consumo fue recuperándose progresivamente con bastante tracción hasta que empezaron a repuntar nuevamente los casos de contagio diarios en Estados Unidos. Y actualmente, como ustedes ven, se ha lastrado ese avance en las últimas semanas y se sitúa el consumo privado un 6,8% por debajo de los niveles de enero de 2020, con una recuperación en los sectores de consumo muy heterogéneo, como pueden ustedes ver, porque si bien se recupera el consumo en alimentación y en salud a mejor ritmo, no lo hacen de igual forma, incluso se sitúan todavía muy lastrada esa recuperación en el caso de la hostelería, el transporte o el ocio, porque, como saben ustedes, aquí son sectores donde también prevalece el miedo de los consumidores a verse afectados por los casos de contagio de COVID. Por lo tanto, todo este escenario de una recuperación más lenta en el caso de Estados Unidos coincide en un momento en el que la administración Trump se está planteando, junto al Partido Demócrata, no solamente diseñar un nuevo paquete de estímulos fiscales que podría rondar en torno a $1 billón, ya que en las próximas semanas finalizan muchos de esos estímulos y ayudas que iban directamente a las familias y a los desempleados, con lo cual, si se lograra, estaríamos hablando de que Estados Unidos habría ya implementado estímulos fiscales por valor del 23% de su PIB, sino que también esta situación de deterioro económico y de crisis económica se va a producir en un momento en el que el país aborda una campaña electoral, ya que dentro de 3 meses y medio se producen las elecciones presidenciales y que se sabrá finalmente si el presidente Donald Trump revalida su mandato o, al contrario, gana John Biden, que es el candidato demócrata. En un contexto en el que todos los forecasts que se están haciendo, los sondeos que se están haciendo, lo que muestran es una mayor intención de voto a favor del candidato demócrata de incluso 9 y 15 puntos de diferencia, como pueden ustedes ver en esta última encuesta que ha publicado la Universidad de Quinnipiac, en Connecticut, realizada entre el 9 y el 12 de julio, donde la mayor parte de los encuestados, en concreto un 59 y un 57% de los encuestados, consideran que Joe Biden sería un mejor gestor tanto para la gestión de la crisis económica como para el control de la pandemia. En contraste, en Europa estamos viendo no solamente esos fuertes paquetes de estímulos fiscales diseñados por los países que en el caso de Italia y Alemania representan en sus distintos instrumentos, ya sea impulso fiscal inmediato o líneas de liquidez o aplazamiento de impuestos en torno a casi el 50% del PIB, sino que hemos logrado consensuar y acordar ese fondo de recuperación europeo por valor de 750.000 millones de euros, con una cuantía diseñada tanto en transferencias directas a los países como en líneas de crédito, lo cual no solamente favorecerá una recuperación económica mucho más sólida y estable, sino que también supone un respaldarazo al proyecto europeo en un momento en el que no solamente tenemos que abordar este shock exógeno que representa la crisis del COVID-19, sino también hacer frente a esas grandes megatendencias que ya se perfilaban en el mundo antes de la disrupción del COVID, como es la transformación digital, la transición energética o el patrón demográfico que presentamos actualmente, o los retos sanitarios que como estamos viviendo ahora, o de ciberseguridad, sino que también, como les decía, refuerzan el hecho que previsiblemente la recuperación económica en Europa será más sólida y estable a futuro, a medio y a largo plazo. En cualquier caso, no debemos de esperar que las economías avanzadas recuperen los niveles de producción y riqueza que presentaban previos a la disrupción del COVID-19 hasta 2020 y recordar que, por ahora, la única economía que lograría recuperar los niveles previos al COVID-19 sería China, que previsiblemente podría recuperar el nivel de PIB que presentaba a finales de 2019 en el primer trimestre de 2021. En cualquier caso, quisiera compartir con vosotros
con ustedes, que todo esto es un escenario que está condicionado, lógicamente, a que desconocemos cuál va a ser el patrón de evolución de la pandemia y cuándo se va a lograr controlar finalmente esta crisis sanitaria, y en el que existen otros riesgos que condicionan actualmente el crecimiento económico global a la baja, como son también el que desconocemos cuál va a ser finalmente el ritmo de recuperación de la inversión empresarial, el comercio exterior y el consumo privado, con las consecuencias que eso tiene en la evolución del empleo, las ventas y los ingresos tanto de los hogares como de las empresas, cuál va a ser finalmente el calado en términos de impacto en la economía real, es decir, en términos de destrucción del tejido empresarial o de aumento del paro estructural, con las consecuencias que eso puede tener en términos del repunte de la remorosidad o la quiebra de empresas. El que estamos observando una descorrelación entre la evolución de los mercados financieros y la economía real, con las potenciales implicaciones que tiene sobre las fuentes de financiación empresarial, cuál va a ser el impacto de la ausencia de una coordinación, de una acción coordinada a nivel global que debería no circunscribirse no solamente al espacio de la Unión Europea, sino ser un poco más ambicioso y lograr acuerdos dentro del G7 y el G20, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas que estamos viviendo en las últimas semanas, no solamente entre Estados Unidos y China, sino también con Reino Unido, incluso con Francia, tras el anuncio también que hizo el gobierno francés sobre el repliegue de Huawei en términos de la construcción de la línea 5G también en el país galo, y por último el riesgo que existe todavía de que no se logre un acuerdo final de salida del Reino Unido de la Unión Europea. En cualquier caso, es cierto que este escenario podría verse al alza, reforzado al alza, si finalmente no solamente se controla la pandemia, la crisis sanitaria, es decir, esos nuevos rebrotes que empiezan también a surgir en el caso de Europa, sino también si logramos finalmente desarrollar esa ansiados tratamientos y vacunas contra el COVID, donde, como todos ustedes saben, ahora mismo el ensayo que va más avanzado es el de la Universidad de Oxford, que podría estar aprobado a finales de este año. En cualquier caso, quería acabar esta exposición y cederle la palabra a Marta Raga, directora de Gestión de Carteras, compartiendo con ustedes esta reflexión que hizo Abraham Lincoln, que la mejor forma de predecir el futuro que tendremos por delante es empezar hoy ya a crearlo. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por atender nuestra conferencia. Una vez que Alicia Coronil ha expuesto con detalle el escenario macroeconómico y las previsiones que desde Singular Bank observamos para la economía, vamos a dar paso a analizar cuál puede ser la mejor estrategia de cara a las carteras de inversión. En las siguientes páginas vamos a ir analizando en un primer lugar un factor muy importante que afecta no solo a la renta fija sino a la renta variable, que es la inflación, y que tiene mucho que ver con lo que hemos visto anteriormente con todo el escenario macroeconómico, y a partir de la inflación cómo puede influir a nivel de los tipos de interés la evolución de las rentabilidades de los bonos dentro de la clase de activo de la renta fija, y también cómo podemos prever que pueda evolucionar la renta variable en los próximos meses. Por un lado, en cuanto a las tasas de inflación, lo que hemos observado, lógicamente, es que con la caída tan fuerte que hemos tenido del crecimiento económico, y a partir de aquí las perspectivas que tenemos, que son, como hemos visto anteriormente, pues de una recuperación lenta, y que posiblemente tardaremos mucho tiempo en volver a recuperar niveles de producción económica anteriores a la crisis del COVID y al inicio de la pandemia, lo que ha provocado en este sentido ha sido una gran caída de las tasas de inflación. Como pueden observar en el gráfico de la izquierda, lo que hemos tenido en un primer momento ha sido una caída en todos los países desarrollados hasta niveles incluso rozando la deflación, para luego recuperar
que ese periodo de recuperación ha coincidido lógicamente con el inicio de la reapertura de las economías una vez que se ha abierto, ha terminado el periodo de confinamiento. En ese sentido, también hemos observado una caída importante de la inflación, por ejemplo, en la zona en China, para luego también empezar a recuperar. Como vemos en el gráfico de la derecha, ahora mismo podríamos tener la inflación china pues cercana al 2,5%, pero en cualquier caso el parón económico ha supuesto y las expectativas de crecimiento a partir de ahí ha supuesto una caída importante en la inflación. Todo esto ha venido acompañado, lógicamente, por una actuación por parte de los bancos centrales europeos. Bueno, como les comentaba, hemos asistido a una caída fuerte de la inflación. Eso ha venido acompañado por una evolución de los tipos de interés a la baja. Lógicamente, los bancos centrales, los que aún podían permitirse el bajar tipos, como era el caso de Estados Unidos, han bajado tipos. En muchas otras zonas geográficas, como por ejemplo en la eurozona, ya estábamos antes del inicio de la pandemia en unos niveles de tipos de interés oficiales extremadamente bajos. Lo que sí que en cualquier caso, a lo que sí que hemos asistido ha sido a una intervención por parte de los bancos centrales que no tiene precedentes, en el sentido que no solo la cantidad de dinero inyectado al sistema, pero sino también la rapidez con la que han intervenido en los mercados financieros y en el sistema con políticas monetarias en general y políticas fiscales, como digo, no tiene precedente y ha supuesto en general una bajada de tipos, no solo de los tipos oficiales, pero también de los tipos a los que cotizan los bonos a lo largo de toda la curva de los distintos plazos. A los bonos gobierno, no solo en la zona de bonos dólar, de la curva dólar, sino también de la curva euro. Y esto ha provocado que, si bien las tasas de inflación, como veíamos antes, han caído mucho, lo que ha provocado esa bajada de tipos de interés ha sido una bajada también de los tipos de interés reales. La evolución de los tipos de interés reales tiene una importancia enorme porque lo que reflejan es el resultado de los tipos de interés nominales una vez descontada la inflación. Y al final el que unos tipos de interés reales estén en terreno negativo o en terreno o prácticamente planos, como ocurre ahora, y vemos cierta divergencia, como pueden observar en el gráfico de la derecha, según los países, pero en cualquier caso el que estén en niveles prácticamente a cero o negativos supone que, por un lado, la inversión se puede reactivar porque cuando uno invierte se financia a tipos de interés que están más bajos que la propia inflación, pues se supone que el retorno de la inversión va a ser mejor y también pues a nivel de cualquier préstamo que uno pueda coger para cualquier inversión, incluso financiera. Tiene el otro lado de la otra cara de la moneda, que es que para un inversor, por ejemplo, en activos financieros de una renta ligada a algún factor nominal, como pueda ser la renta fija, pues en ese sentido podríamos decir que pierde valor con respecto a la inflación. En este sentido, como digo y como observan ustedes en el gráfico de la derecha, tenemos una gran divergencia ahora mismo. Tenemos países como, por ejemplo, Japón, la eurozona, Reino Unido, etcétera, etcétera, que han situado sus tipos de interés reales en terreno negativo por esa bajada de tipos importante y que esa bajada además ha sido mayor que la bajada de la propia inflación. Y en cambio tenemos países que muchos de ellos son de zonas más emergentes que, sin embargo, pues siguen teniendo tipos de interés reales positivos, lógicamente porque sus tipos de interés nominales están más altos también, ¿no? Pero en cualquier caso es un factor positivo que todos los bancos centrales están intentando aplicar para reactivar la economía. ¿Qué podemos esperar de la inflación? Pues en general, no solo observando los datos de a cómo cotizan los productos financieros de mercado, sino de las expectativas que los comités de los bancos centrales
tienen, en función de los datos económicos, podríamos esperar que, por ejemplo, para el caso de la eurozona, la inflación se podría situar en un entorno entre el 0,5% o el 1,5%, y eso lo ven en el gráfico de la izquierda. La probabilidad de expectativas de que la inflación se encuentre en ese rango pues ha subido sustancialmente. En el caso de Estados Unidos, que lo refleja en el gráfico de la derecha, las expectativas de inflación, la probabilidad de ver la inflación por debajo del 1%, como ven ustedes por la línea gris, ha subido también de una manera considerable. De tal manera que, viendo estos datos, podríamos esperar que la inflación en el corto o medio plazo se pudiera situar en unas tasas bastante bajas. Por lo tanto, los bancos centrales y las autoridades monetarias, si quieren seguir manteniendo esos tipos de interés reales en terreno negativo, lo que tienen que hacer es seguir manteniendo los tipos a unos niveles muy bajos, porque si no, con esas tasas de inflación tan bajas, en cualquier momento esos tipos nominales se pueden tornar bastante más positivos y, por lo tanto, no jugar el papel que se pretende que jueguen con esos niveles bajos. Con todo lo comentado, si lo trasladamos a la evolución de los bonos ligados a la inflación, que son bonos que lo que hacen es pagar un tipo de interés real más una inflación, lo que vemos a través de la cotización de estos bonos es que el mercado, en este sentido, ya habría descontado en el peor momento del mercado, que fue en toda la evolución del inicio de la pandemia hasta el bajo que tuvimos en marzo, pues hasta ese momento el mercado descontó una caída muy fuerte de inflación, y eso lo pueden observar en el gráfico de la izquierda con la evolución de las expectativas de inflación. Llegaron a tocar, por ejemplo, para el caso de las expectativas de inflación en Alemania, cerca del 0,5%, y en Estados Unidos algo más arriba, pero también tocando el 1%, y a partir de ahí estas expectativas han rebotado con fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos el mercado ya ha puesto un poco en precio, a través de la cotización de esos activos financieros que reflejan la evolución de las expectativas de inflación, pues ha puesto ya en precio una cierta recuperación que veíamos también en los gráficos anteriores. ¿Eso cómo se traslada? Si unimos lo que hemos comentado en páginas anteriores con lo que estamos viendo a través de la evolución de este tipo de bonos, pues que los tipos de interés reales, lo ven ustedes en el gráfico de la derecha, los tipos de interés reales han caído con fuerza. De tal manera que ahora estamos en un momento en el que el mercado refleja unas rentabilidades reales muy bajas, y que por lo tanto podemos esperar que la reactivación económica se siga produciendo, o por lo menos recuperando. Esto no tiene nada que ver con lo que ha comentado anteriormente Alicia Coronil. Ella, por supuesto, ha comentado la evolución de los tipos de la situación real y lo que podemos esperar en cuanto a crecimiento económico. Lo que estoy comentando yo ahora es desde el punto de vista del activo financiero, pero que también, uniendo las dos interpretaciones, nos puede ayudar a ver cómo podemos ver evolucionar no solo los tipos de interés, pero también el crecimiento y la recuperación económica. Con todo lo anterior, lo que está claro es que las rentabilidades de los bonos normales, es decir, aquellos que reflejan los tipos nominales, han tendido a la baja. Todo eso se ha reflejado en una caída de esas rentabilidades y una subida muy fuerte en los precios de estos activos. Y recientemente también lo que hemos observado, a lo que hemos asistido, ha sido a una recuperación muy fuerte de los precios de los bonos de países periféricos, y con la consiguiente relajación en las primas de riesgo. Eso lo pueden ver en el gráfico que tienen ustedes a la derecha. En cuanto a la renta fija corporativa, que es aquella donde cotizan los bonos de emisores privados, no bonos gobierno, hemos tenido un comportamiento pues que va muy a la par con lo que hemos visto anteriormente en cuanto a la inflación. A medida que la recuperación del mercado se producía después de los mínimos de marzo, en donde vimos un empeoramiento
importantísimo de los diferenciales de crédito y, como pueden observar en el gráfico de la izquierda, para el caso de los bonos high yield de alto rendimiento, los diferenciales de crédito se fueron hasta 1.000 puntos básicos, por ejemplo, en el caso del high yield americano. A partir de ahí hemos visto cierta recuperación. Mucha recuperación desde estos mínimos o altos de diferenciales de crédito, pero que aún así siguen reflejando un escenario en el que los diferenciales siguen rondando los 500 puntos básicos o 5 puntos porcentuales de diferencial con respecto al activo de riesgo y que, por lo tanto, reflejan un escenario en el que las tasas de quiebra podrían ser importantes. A partir de aquí, de lo que se trata es de ver si este tipo de activos, que son activos de riesgo dentro de la renta fija, reflejan un escenario realista o no. Esta recuperación de mercado ha venido dada sobre todo por una expansión de balances por parte de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón, que lo pueden ver ustedes en el gráfico de la derecha. Si esto lo extendemos a otros bancos centrales, incluso hemos visto expansión de balances por parte de incluso países emergentes. Esa recuperación de mercado en este tipo de activos de riesgo ha venido muy propiciada por esa expansión de balances, porque los bancos centrales han estado comprando activos en mercado. En el caso americano incluso han estado comprando bonos de alto rendimiento para precisamente frenar esa caída a la que estábamos asistiendo. Pero a partir de aquí tenemos que mirar el mercado con cautela y ver si realmente esas cotizaciones reflejan un escenario en el que podríamos ver aumentos de tasas de quiebras y quizás unos datos con algo más de visibilidad y que reflejen esas caídas en crecimientos que comentaba Alicia Colonil anteriormente. Con todo ello, lo que creemos de cara a la inversión en la renta fija es que con unos tipos tan bajos como los que tenemos actualmente, unos tipos reales que lo que persiguen es una reactivación de la economía y también reflacionar la economía y evitar un escenario de deflación, que es lo que persiguen en general los bancos centrales, y con unos activos de riesgo dentro de la renta fija, como puede ser, por ejemplo, esos bonos de alto rendimiento que hemos visto anteriormente, que ya han recuperado parte de la caída que han tenido al inicio de la pandemia. A partir de aquí creemos que la mejor estrategia para la renta fija debería ser el mantener unas duraciones bajas en cartera, es decir, mantener activos con vencimientos que no sean demasiado largos y, por lo tanto, no incurrir en un exceso de sensibilidad ante movimientos de tipos de interés, aunque es cierto que por el momento vemos los tipos bajos durante mucho tiempo. Y en el caso de los activos de riesgo, o sin irnos a activos que tengan demasiado riesgo, pero sí en el caso de la renta fija corporativa, incluso la que es de grado de inversión o de investment grade, creemos que ahora mismo hay que tener una inversión en parte prudente, es decir, sin sobreponderar demasiado esos activos de elevado riesgo, ¿no? Sí que observamos que los bonos ligados a inflación pueden jugar un papel importante de protección, porque si bien creemos que la inflación se va a mantener baja y que hay pocos factores que puedan ayudar a que esa inflación repunte con fuerza, también es cierto que ahora mismo, como han podido observar en los gráficos que hemos presentado y en la evolución de los distintos datos, el mercado está descontando una inflación muy baja. Bueno, como decía, pasando ya a analizar la renta variable, que es el otro lado de la cara de la moneda, lo que hemos visto ha sido una caída fuerte de los índices de renta variable hasta mediados de marzo. A partir de ahí, una fuerte recuperación por todas las medidas implantadas por los bancos centrales y las autoridades monetarias y fiscales. Aún así, la mayor parte de los índices bursátiles, como pueden ver en el gráfico que les estoy mostrando, siguen en negativo, pero sí que hay una gran divergencia entre las distintas zonas geográficas, y pueden observar como el IBEX, por ejemplo, sigue muy en negativo, con un menos 21% desde el principio de año, y sin embargo el Nasdaq, que es un índice que refleja la cotización de compañías tecnológicas, pues está muy en positivo, con un más 19%. Entre medias, muchos otros países, dependiendo de la composición de cada uno de los índices, pues así lo están haciendo los mercados.
En nuestro caso, pues es un índice en el que, por ejemplo, el sector bancos pesa muchísimo y eso no le ha ayudado, y lógicamente pues está menos presente el sector tecnológico, como puede ocurrir en el caso del Nasdaq. Si nos vamos precisamente a la evolución de los distintos sectores, y esta referencia que ponemos es para el caso del índice MSCI global, es decir, que refleja la evolución de los sectores a nivel global, y esto también habría que matizarlo según zonas geográficas, lo que podemos observar es que pese a esa recuperación de mercado que hemos tenido, el sector energético sigue muy en negativo, lógicamente un menos 35% en el año, y sin embargo el sector tecnológico en el otro extremo con un más 18%. Ahora más que nunca, con esta ilustración que hemos visto de la evolución por zonas geográficas y por sectores, ahora más que nunca se hace necesaria una fuerte diversificación en las carteras y ser muy selectivo y tener un análisis muy depurado de los distintos sectores y de las compañías, porque si no, lógicamente podemos caer en caídas, podemos caer en una composición de cartera que nos haga que no recojamos la recuperación de mercado. ¿Qué podemos...? Bueno, aparte de las zonas geográficas y de los sectores, también hemos visto una divergencia importante en la evolución de las distintas divisas. Como pueden observar, la evolución de las divisas, sobre todo en zonas emergentes, ha sido muy negativa. Muchos de estos países emergentes están ligados a la evolución de materias primas y, lógicamente, pues han tenido una evolución muy negativa. En el caso de Brasil, además, ha influido la evolución de la pandemia y su gestión. Sin embargo, estamos viendo cómo recientemente el euro se está apreciando y el dólar, por ejemplo, frente al euro, pues ha ido depreciando gracias, entre otras cosas, a la evolución de la pandemia, que en relativo está siendo mejor en Europa, y además por el reciente plan que comentaba Alicia Coronil de recuperación económica. A partir de ahora, ¿qué podemos esperar de la renta variable? La realidad es que la bolsa ha recuperado mucho desde el mínimo y uno podría pensar que empieza a estar cara. Sin embargo, creemos que gracias a las medidas que se han implantado de fuertes inyecciones de liquidez, los tipos bajos, como los tenemos, unos tipos reales, como hemos visto, que en la mayoría de las economías avanzadas se encuentran en terreno negativo y por lo tanto pueden reactivar la economía y pueden reflacionar la economía. La falta de alternativa de inversión, como es la renta fija sin riesgo, y las elecciones americanas que nos pueden aportar algo de luz a la gestión de la salida de la pandemia, el descubrimiento de una vacuna, que recientemente hemos tenido noticias muy positivas y que en ese sentido pueden seguir saliendo noticias muy buenas, y que parece que lo más probable es que tengamos una vacuna mucho antes de lo que pensábamos, así como una evolución en las tensiones comerciales que podría ir en disminución y sobre todo con mayores alianzas entre los países desarrollados. Creemos que el activo de la renta variable debería seguir siendo una alternativa de inversión y creemos que deberíamos tener una posición más o menos significativa en las carteras. También es cierto que una vez hemos tenido esta recuperación del mercado, a partir de aquí deberíamos tener una cierta estabilización. También creemos que la estabilización en los precios de las materias primas y, entre otras cosas, en el petróleo debería producirse en el corto o medio plazo. Creemos que a partir de aquí podríamos tener un periodo un poco de estabilización hasta llegar al último trimestre. En este sentido, en nuestras carteras lo que estamos recomendando ahora es tener una posición neutral en renta variable, con una posición importante en megatendencias, porque con esa composición sectorial que veíamos, creemos que más que nunca es importante estar situado en aquellos sectores que están recogiendo un crecimiento económico más destacable, y en aquellos sectores que, pese a la nueva normalidad, pueden seguir creciendo en este entorno, y en una renta fija prudente con unas duraciones bajas, con una infraponderación en activos de riesgo que, sin embargo, pueden seguir beneficiándose de la fuerte liquidez que hay en el mercado, y por eso seguimos teniendo algo de posición
en este tipo de activos de riesgo como es el high yield, pero con una cierta infraponderación. Y con esto terminamos nuestra exposición